Apocalipsis capítulo número 11, versículo del 15 al 19, es el anuncio de la séptima trompeta y con ello concluye el juicio por la rebeldía del hombre. Son 7 juicios de manera paralela los que menciona el Apocalipsis. Ya hemos visto el juicio por el Evangelio. Hoy terminamos el juicio por la rebeldía del hombre, capítulo 12 de Apocalipsis hasta el capítulo 14, otro juicio de otras características o por algo que ha hecho el hombre y también el enemigo. Y ahí es más por la intromisión. Pero vamos a concluir con el anuncio de la séptima trompeta. Y en cada juicio, esto digo de los juicios, porque en cada juicio siempre se termina con una victoria. Al final, Dios siempre triunfa no nada más al final, siempre Dios ha estado triunfando, siempre Dios ha estado reinando, aunque aparentemente para algunas personas, en algunas ocasiones el mal gana. Eso no es verdad, siempre Dios ha triunfado y siempre triunfará. La verdad, la justicia, el amor siempre va a triunfar sobre todas las cosas. Y en cada término del juicio, que son 7 características, pero que al mismo tiempo es un solo juicio que va a ser emitido o va a ser dirigido por nuestro Señor Jesucristo, siempre se va a terminar con la victoria de los redimidos, el gozo de los santos y la recompensa de los impíos, de los malos que serán echados al lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de los dientes. Dice la Escritura, para irnos versículo por versículo, Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El anuncio de la séptima trompeta anuncia el triunfo del bien y por consiguiente pues el derrocamiento final o completo o total del mal, donde ya no habrá oportunidad para que haya alguna posibilidad de que el mal exista. Se termina por completamente o por completo el mal cuando los reinos del mundo son de nuestro Señor y de su Cristo. Hay que buscar otras versiones, aunque la Reina Valera está más acertada o más acercada a la traducción original o al texto original. Hay que buscar otras traducciones porque otras traducciones no marcan reinos del mundo, sino en singular, reino del mundo. Y esto así es. La traducción más correcta debe de decir: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, porque Jesús solamente tiene un solo reino, tiene una sola iglesia, y solamente un reino va a entregar al Padre, como en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 24, dice: luego el fin, cuando entregue el reino, no los reinos, el reino, es decir, la iglesia, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, cuando haya terminado con el mal y que el fin se vea la victoria y se palpe y haya un gran regocijo y un gran gozo de aquellos redimidos, de aquellos santos, que estaremos en ese momento gozándonos de que la victoria de nuestro Señor Jesucristo sea consumada y al mismo tiempo suprimido todo aquel intento de maldad, todo aquel pecado, el enemigo Satanás por completo derrotado en su totalidad. Esto anuncia la séptima trompeta, al menos en el versículo 15, el triunfo del bien y el término del mal. Anuncia también el término del misterio, el término de los tiempos. Aquí no, en la séptima trompeta no hay el fin del mundo, eso ya fue en la segunda venida. Aquí ya no hay oportunidad, aquí ya no hay nada, aquí ya no hay mundo, aquí ya no hay maldad, aquí ya no existe nada. Solamente está
anunciando lo que sigue después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo como algo que va a suceder cuando venga el Señor Jesucristo. Es lo que va a pasar en forma seguida, no en un lapso de tiempo, prácticamente al mismo tiempo la venida del Señor Jesucristo, el fin del mundo y el juicio, y la recompensa al justo, la recompensa al impío, que solo se la ha ganado, solo se ha ganado el impío. Dios no castiga a nadie, el que comete pecado solo se está dando su propio castigo. El anuncio del término, del misterio, como leímos ahí en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, que dice: sino que en los días de la voz de del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Consumado pues, como dijo el Señor Jesucristo, todo ha terminado, consumado es, y va a terminar el misterio, y que se va a poder ver, o lo vamos a poder apreciar, como en nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, nos ha otorgado una entrada amplia al reino, pero ya literalmente en los cielos. Esto es lo que anuncia la séptima trompeta, en el versículo 15, el regocijo de los redimidos. Y también algo que debemos de destacar es de que anuncia también, o nos hace ver, o nos da el entendimiento de cómo será parte de la eternidad, refiriéndonos a la deidad. Aquí lo conocemos como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Cuando estemos o cuando se esté en el cielo, ya no hay una diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque es una sola deidad, porque es un solo Dios. Si notamos aquí, Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y dice la primera carta de Pablo a los Corintios, ese es un asunto nada más a destacar un poco de cómo será el asunto en los cielos. Dice primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 8, versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Apocalipsis 11:15, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Ya no hay una distinción, ya hay Señor, tanto el Padre como Jesucristo se le menciona como Señor, porque realmente así es la deidad. Están en una igualdad de categoría, de poder, de omnipotencia. Todo lo son iguales, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en eso, en capacidades, en actitudes, en poder, en respeto, en darle gloria, en darle honra, cuando sea en el cielo, y obviamente también aquí en la tierra, conformando una deidad, pero con tres personas diferenciadas, como ya se ha explicado mucho, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ahí en el cielo ya no hay una distinción, al menos así nos menciona la Escritura. El versículo 16, los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, ya en el versículo 16, ya tampoco distingue al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya nomás menciona a Dios. Por lo regular en el Nuevo Testamento, cuando veamos la palabra Dios, se refiere tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo, dependiendo del contexto que veamos, porque sí aclara cuando es el Padre, cuando es el Hijo, cuando es el Espíritu Santo. Pero cuando dice la palabra Dios, por lo regular se refiere a la deidad en su totalidad. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Esto es el anuncio de la verdad, que los santos siempre han estado reinando con Dios, cerca de Dios. Esto es lo que menciona aquí el versículo 16, como también Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes
y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. El reinado de la verdad, o a través de la verdad, o por la verdad de los santos, de los redimidos, desde que se entra a la iglesia, empiezan a reinar por la verdad, no porque uno mismo sea, pero eso es desde aquí mismo en la tierra. Eso es un simbolismo cuando nos dice que están sentados delante de Dios en sus tronos. Nada más aclara lo que siempre ha sido la verdad. Aquí sí estamos yéndonos a un tiempo después de la segunda venida del Señor. Este no representa un tiempo actual, sino un tiempo de lo que va a suceder después de la segunda venida. Pero nos aclara lo que pasa en este momento, como dándonos aliento, dándonos una certidumbre, una seguridad y una gran felicidad de que sentimos que reinamos junto con nuestro Señor Jesucristo. Y se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, versículo 17, te damos gracias, Señor Dios. Ya no lo menciona, vuelvo a decir, ya no lo menciona, ya no hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso, porque leímos en 1 Corintios 8:6 que Señor es Jesucristo, y aquí ya se menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo. Diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. El tiempo pasado es lo que anuncia has tomado, es decir, Dios siempre ha reinado desde la eternidad, su reinado siempre ha sido, pero obviamente Dios reina sobre aquellos que quieren sujetarse, someterse a sus decisiones, a su voluntad, entrar a esa esfera espiritual, a ese reino espiritual. Sobre ellos reina, o sobre ellos reina. No reina sobre aquellos que siguen la maldad, la disolución, que siguen el pecado, que siguen al enemigo. Obviamente sobre ellos no va a reinar, pero siempre ha reinado Dios. Dios nunca ha estado en tela de juicio, o nunca ha estado, digamos que en duda su soberanía. Para muchos, siempre algunos han pensado que vence el mal, que el enemigo es el que lleva la de ganar en ocasiones, pero eso no menciona la Escritura, porque diciendo Señor, diciendo te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu poder y has reinado. En tiempo pasado, todos los que vivimos, toda la creación de Dios, incluyendo el diablo, que es creación de Dios, solamente hace lo que la voluntad de Dios. Es decir, Dios utiliza toda su creación para que se cumpla con su propósito, que es la redención y es la formación de un reino para sí, el cual se reinará en los cielos por los siglos de los siglos. Pero aún los malos o aún la maldad son parte de o es lo que Dios también utiliza para beneficio de los que hemos de ser salvos. Aunque parezca algo un poco contradictorio, Dios utiliza todo lo que ha creado. Algunos, o si se pudiera pensar que el diablo actúa por sí solo, no puede actuar por sí solo, tiene que pedir permiso a Dios, porque el diablo no se ha hecho él mismo, fue creado por Dios y cumple la voluntad de Dios en el sentido de que es algo creado por Dios. Obviamente Dios sigue dándole la libertad, el libre albedrío, como nos lo ha dado a todos, y por eso el diablo sigue engañando a más y más personas para llevarlos a donde él va a ser su destino final, que es el lago de fuego. Versículo 18: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los siervos de los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, de destruir a los que destruyen la tierra. Y se airaron las naciones. Dato curioso, relevante, como siempre que pasa algo, alguna desgracia, algo lamentable, siempre se le echa la culpa a Dios. Nunca se le echa la culpa al enemigo, nunca se culpa al diablo.
siempre el ser humano se enciende en ira contra Dios. Tú, Dios, ¿por qué permites eso? Y que siempre se le culpa a Dios. No, al menos yo no he escuchado que alguien diga por culpa de Satanás, por culpa del diablo. Nunca se culpa la maldad, porque el ser humano es tendencioso hacia lo malo. ¿Por qué se iraron las naciones? Cuando dice aquí se iraron las naciones y tu ira ha venido a ser bueno, porque ya no va a haber pecado, ya no va a haber mundo, ya no va a haber el impulsor del pecado que es Satanás, y se les ha quitado el tiempo, se les ha quitado el espacio donde podían ejercer su mente hacia la maldad, hacia la disolución, hacia el gusto por la carne, el gusto por el cuerpo. Pero ni aún así, aunque ven todo eso, y aunque van a ver la presencia de Dios, dice aquí que han mostrado un gran enojo hacia Dios. ¿Por qué no mostrar un enojo hacia el que te lleva al infierno? ¿Por qué enojarse? ¿Por qué no enojarse con Satanás? Es algo que a veces uno no pudiese entender, porque siempre, la culpa siempre se le echan a Dios, porque no le echan la culpa al diablo. Se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, el tiempo ya llegó a su fin. Aquí no es el fin del mundo, el tiempo llegó a su fin en la sexta trompeta, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. De dar galardón, anuncia la verdad, de dar galardón a los siervos, a tus siervos los profetas, a los santos y a todos los que temen tu nombre. Literalmente 144 no, 144,000 no, sino a todos los que temen su nombre. El galardón está en los cielos, la vida eterna está en los cielos. Nunca sugiere la Biblia una vida eterna en la tierra, porque la tierra va a ser destruida. Y luego da la recompensa a todos los que tememos el nombre, sin que seamos judíos raciales. Porque dice así, así está escrito: a todos los que temen tu nombre, los pequeños y a los grandes, de todo tipo, de toda clase, de toda ideología, obviamente de la fe en el Señor Jesucristo, pero me refiero a de todas las culturas, pues, mejor dicho. Y de destruir a los que destruyen la tierra, de darles la recompensa tanto a los santos como a los que cometen o hacen maldad o hacen iniquidad, que cometen pecado. Y con ello no contradice el amor de Dios, con ello no contradice la justicia de Dios, porque precisamente el dar la recompensa a los santos y el dar la recompensa al impío es una característica, un aspecto del amor de Dios, de la justicia de Dios, aunque muchos no lo entiendan, aunque muchos no lo entiendan y muchos no lo quieran creer, porque dicen Dios es amor, entonces haga lo que haga, Dios es amor, Dios me va a dar a mí la vida. Pero no, por ese mismo amor que Dios tiene, y porque ese amor no puede aceptar, y Dios justo, puro, santo, perfecto, es imposible que alguien que cometa iniquidad, maldad, viva cerca de Dios, porque su propio, lo que Dios emana de su santidad, de todo lo que es aquella persona impía no puede acercarse a Dios por el mismo amor que Él tiene. Si una persona lo que trae en su corazón es odio, obviamente no puede llegar a alguna persona que tiene amor. En este caso es Dios, algo que muchas personas del mundo no entienden. Dios es amor, entonces Dios nos va a dar la vida a todos. Aquí la Biblia dice que va a destruir a aquellos que destruyen al mundo. ¿Por qué? Él no quiere decir que los va a destazar, no quiere decir que los va a destruir, sino porque no van a poder acercarse a Dios. Tenemos el caso de Moisés, cuando Dios en la zarza ardiente dice: descalza, quítate tu calzado porque estás en lugar santo. Tenía que tener ciertas características, y las personas o las almas tienen que tener ciertas características para que vivan cerca o delante de Dios, y una de ellas es la santidad. Y las personas que no tengan esa santidad, es decir, que no sean santos por la sangre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, pues no pueden, obviamente, por lógica, morar cerca de la presencia de Dios. Y luego dice el versículo 19: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Simbolismo solamente el templo de Dios, porque dice el versículo 22 del capítulo 21 de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 22: y no vi en ella, en la ciudad santa, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Lo que significa, y el templo de Dios fue abierto, es de que el acceso a Dios,
la plenitud para poder estar cerca de Dios es abierto. El cielo se abre. Podemos llegar con toda confianza y acercarnos a Dios. Como dice Hebreos, acercados confiadamente al trono de Dios. Así podemos llegar. Cuando dice la Escritura, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, es decir, el acceso a Dios. Dios permite, abre para que todos podamos llegar, todos aquellos que seguimos al Señor Jesucristo, a los que temen el nombre de nuestro Señor, es decir, a los que reverenciamos y a los que seguimos los mandamientos, y que lleguemos hasta el final, obviamente. Entonces el cielo estará abierto y podemos morar de la presencia de Dios. Apocalipsis es un libro que da ánimo, que da aliento a seguir, a continuar dentro del cristianismo. Lo último es solamente el anuncio. Cuando dice relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, solamente es el final de la visión que vio el apóstol Juan. El próximo lunes seguiremos con otro juicio, pero que a la vez es uno en todo lo que va a ejercer nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga y que tengan un excelente fin de semana.